Bienvenido. No me digas dónde están tus prioridades. Muéstrame dónde gastas tu dinero y te diré cuáles son. Una frase muy potente, pero cierta. Muchos quieren mejorar su situación financiera y alcanzar su libertad financiera, pero la gran mayoría, por sus carencias económicas y a pesar de trabajar incansablemente, nunca lo conseguirán. Sin saber que, para bien o para mal, son ellos mismos los principales responsables, a través de sus prioridades, acciones y hábitos, quienes frenan su éxito financiero. Si deseas mejorar tus finanzas y evitar los hábitos que frenan tu progreso e impiden tu éxito financiero, este video es para ti, porque hoy veremos los 10 hábitos por los que nunca dejarás de ser pobre y deberías evitarlos. ¿Estás listo? Empecemos. 1. Falta de un presupuesto. Debes obtener control sobre tu dinero o la falta de él te controlará para siempre. David Ramsey. No está de más recordarte sobre la importancia de tener un presupuesto que te sirva de referencia y guía de tu situación financiera presente y sobre todo futura. Imagina que debes realizar un viaje conduciendo un vehículo, pero no te dan ni la ruta por donde irás, ni el destino a donde llegar. Seguro me dirás que es una locura, que no tiene sentido hacer el viaje sin esa información. Pues pasa lo mismo con tu vida financiera diaria si no tienes claras tus metas y tu presupuesto que te sirva de guía de cómo alcanzarlas. Estarás absorbido en el día a día sin llegar a ninguna parte y los gastos irán agotando todos tus ingresos y así nunca lograrás ahorrar y menos aún invertir. Para hacer tu presupuesto, hazlo sencillo. Primero registra en una hoja de Excel tus ingresos presentes y futuros de manera similar para tus egresos, los cuales puedes clasificar en gastos fijos y variables. Hay cientos de formatos en la red, aplicativos y libros que te pueden ayudar con ello, pero no te compliques demasiado, ya que el único presupuesto que te servirá es el que se adecue a tu realidad y situación actual, y lo más importante que sea puesto en práctica, por eso hazlo simple. Lo ideal es hacerlo para 6 o 12 meses. Lo importante es que tengas claro a dónde está yendo tu dinero y a dónde lo destinarás, según las metas que te planteaste alcanzar, y así mejorar tu situación financiera. Recuerda, no se puede controlar lo que no se puede medir. Por ello, aunque suene tedioso, es importante llevar el control de nuestro dinero. 2. Vivir más allá de tus posibilidades. En el primer hábito hablamos de hacer tu presupuesto. Este te ayudará a controlar el mal hábito de querer vivir más allá de tus posibilidades. ¿A cuántas personas apenas les alcanza el dinero hasta fin de mes y siempre están esperando su siguiente pago para cobrar, y generalmente todo ello para pagar principalmente deudas o los gastos del mes anterior, encontrándose así en un círculo interminable del cual no pueden salir? Esta es una situación riesgosa ante la pérdida de trabajo o ante alguna situación personal delicada. Por ello, siempre se recomienda que, con la ayuda de tu presupuesto, reduzcas los gastos que te mantienen en esta situación y con ello te quede dinero para que destines un monto mensual para tu ahorro y fondo de emergencia. Dependerá de la situación actual de cada persona, pero mínimamente se recomienda mantener un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de sueldo. Es importante que, según la meta y presupuesto que te propusiste cumplir, clasifiques todos los gastos que vas a realizar e identifiques si es una necesidad o es un deseo. Por ejemplo, si es algo que va alineado con tus metas, definitivamente es una necesidad. Es claro que tus necesidades básicas, como salud, alimentación y educación, están en esta clasificación, por tanto, es prioritario pagarlos. Sin embargo, un viaje, la comida en un restaurante de lujo, la adquisición de un vehículo costoso o ropa de marca, definitivamente en general, serían clasificados como deseos y podrían ser satisfechos con otras alternativas que no afecten tu bolsillo. 3. No ahorrar ni invertir. El que trabaja todo el día no tiene tiempo para ganar dinero. John D. Rockefeller. Muchas veces escuchamos de la importancia del ahorro. Sin embargo, el ahorro por sí mismo no tiene absolutamente ningún impacto en tu salud financiera, salvo como fondo de emergencia. Lo que realmente cambiará tu situación financiera son los ingresos obtenidos de tus inversiones. Tanto el ahorro como la inversión son dos caras de la misma moneda. Financieramente, de poco te servirá ahorrar tu dinero sin invertirlo, y aunque no lo creas, si solo ahorras, perderás dinero,
por el costo de oportunidad, es decir, pierdes el poder obtener mejores ganancias al invertirlo, además de los efectos de la inflación. Ahorra entre 10 a 20% de tus ingresos. Si aún no tienes el hábito de ahorrar, como se ha dicho varias veces, todo hábito que quieras cambiar, debes hacerlo gradualmente y que sea sencillo de realizar, para que tu cerebro no se resista al cambio y regrese al hábito anterior por inercia y seguir gastando como siempre. Empieza ahorrando cantidades pequeñas. Aunque te parezca poco, la idea es que vayas acostumbrando a tu cerebro a este nuevo hábito. Si lo haces, antes que te des cuenta, tendrás el hábito establecido en tu vida diaria. Otra estrategia para ahorrar es que apenas tengas un ingreso, destines un porcentaje para tu ahorro, es decir, pagarte a ti mismo primero. Recuerda, este ahorro es el pago para tu futuro, para obtener tus metas, y recién con lo que te queda, puedes destinarlo a tus otros gastos frecuentes. Cuando tengas ahorros de más de 3 meses de sueldo, como mínimo, deberás seguir al siguiente paso, el de invertir, como por ejemplo en un emprendimiento, la bolsa de valores, fondos indexados, bienes raíces u otras alternativas de inversión. Cuando vayas a invertir, siempre ten presente y evalúa estos 3 pilares de la inversión, es decir, la rentabilidad, la cual es la ganancia que vas a obtener de tu inversión. Por ello debes evaluar si vale la pena o si el costo de oportunidad lo justifica. El riesgo, la cual es la probabilidad de ganar o perder tu dinero. Para ello deberías conocer previamente tu perfil de riesgo, así sabrás hasta dónde puedes arriesgar tu dinero. Y la liquidez, que es la capacidad de una inversión en convertirse en dinero en corto plazo. No es lo mismo invertir en bienes raíces que en acciones. Es más fácil y rápido vender acciones de la bolsa que un inmueble. Ten presente estos factores y no pierdas tu dinero por ignorancia. 4. Ignorar la educación financiera. Hay una frase que dice: si crees que la educación es costosa, prueba con la ignorancia. A ver cómo te va. Por ello es importante educarnos financieramente, como se dice comúnmente. En la vida nunca te van a enseñar, ni a ser padre, a cuidar tu salud o administrar tu dinero y tus finanzas. Son cosas que debemos aprender por iniciativa propia y son tan importantes en nuestras vidas que debemos ser muy responsables para educarnos en ello. Hoy la falta de dinero no es excusa para educarte financieramente, ya que tienes una herramienta muy poderosa en la palma de tus manos que podrías aprovechar, y solo tú decides si esa herramienta juega a tu favor o en tu contra. Existen muchos recursos en línea, blogs, canales de YouTube como este, o pagar algún curso sobre educación financiera. Estas son herramientas y habilidades que te ayudarán a lo largo de toda tu vida. Es nuestra responsabilidad el aprender a mejorar nuestra habilidad del manejo de nuestro dinero y nuestras finanzas, como por ejemplo, aprender a hacer un presupuesto, aprender estrategias de ahorro, como invertir, saber diferenciar entre activos y pasivos, saber sobre el manejo de deudas o tarjetas de crédito. Todo esto son ejemplos de los conocimientos, técnicas y herramientas que deberías adquirir para mejorar tus finanzas personales y el manejo de tu dinero. 5. No planificar tu futuro. Como dijimos en el hábito de hacer un presupuesto, es importante que establezcas tus metas de manera clara y concreta, utilizando por ejemplo la metodología SMART, como sugerimos en videos anteriores, es decir, tener metas específicas, realistas y alcanzables, porque te permitirá focalizar tu mente y energía hacia un objetivo, y para alcanzar ese objetivo necesitarás hacerlo mediante un plan, si es que realmente deseas lograrlo. Planificar tu futuro te permite tener una guía, un camino hacia tus objetivos, y tener la convicción que tus actividades diarias están construyendo la vida que quieres alcanzar. Sin embargo, la falta de planificación en tu vida te puede llevar a situaciones inesperadas o imprevistos, a los cuales no puedas controlar o responder financieramente. Es un error muy común en todos, que al tener imprevistos financieros y sin un fondo de emergencia, se ven obligados a responder financieramente, mediante préstamos o pagarlo con sus tarjetas de crédito, incurriendo en altos intereses y aumentando sus gastos financieros innecesariamente, afectando aún más sus finanzas. Por eso, para no incurrir en gastos innecesarios, es importante que hagas tu presupuesto, el cual te ayudará a lograr tus metas y así puedas mejorar tu situación financiera.
Para ello puedes establecerte metas como, por ejemplo, el de alcanzar un fondo de emergencia equivalente a 3 meses de tus ingresos como mínimo, o ahorrar un 10% de tu ingreso mensual, para luego ser destinado a tus inversiones, estudios o la compra de algún activo que te genere rentas pasivas en el futuro. Todas estas metas deben estar claramente definidas y específicas, según tus prioridades y adecuada a tu realidad particular. Después de ello, debes definir las estrategias que seguirás para alcanzar cada una de ellas. Antes de continuar, si este conocimiento te está siendo útil, te invito a darle like, comentar y suscribirte para que recibas más contenido. Ahora continuemos. 6. No buscar oportunidades adicionales. Más importante que el cómo logramos la libertad financiera es el por qué. Encuentra tus razones por las que quieres ser libre y rico. Robert Kiyosaki. Según la psicóloga Bronnie Ware, de Australia, los 5 mayores arrepentimientos de las personas al final de sus vidas son no haber tenido el coraje de vivir una vida fiel a sí mismos, sino la vida que se esperaba de ellos. Haber trabajado demasiado y no haber pasado suficiente tiempo con sus seres queridos. No haber tenido el coraje de expresar sus sentimientos. No haber mantenido el contacto con sus amigos. No haberse permitido ser más felices. Todos estos puntos, yo los resumiría que la gente, al final de sus vidas, terminan arrepintiéndose de nunca haber tenido la libertad de su tiempo y de disponer de él, en buena cuenta el hacer lo que deseas, con tu propia vida. Si tú te encuentras en esa situación, o es que vas a tu trabajo aún sin desearlo, o solo porque necesitas pagar tus facturas y gastos mensuales, y es por ello que muchas veces nos conformamos con el empleo o los ingresos que tenemos. Sin embargo, esa comodidad del pago mensual puede ser enemiga de nuestro progreso, de conseguir la libertad anhelada, porque te encuentras atado a lo que Robert Kiyosaki llama la carrera de la rata. Busca siempre oportunidades que te permitan desarrollarte, aprender y crecer más cada día, personal y financieramente. Siempre debes buscar alcanzar tu máximo potencial, es tu responsabilidad hacerlo. El conformismo y la pereza pueden ser hábitos muy dañinos para tu crecimiento personal y conseguir tu libertad financiera. Por eso siempre es bueno que, regularmente, puedas afrontar situaciones nuevas, conozcas nueva gente o busques inspiración siguiendo a personas exitosas que te motiven a aprender, a crecer y buscar nuevas alternativas de ingresos que te den libertad en tu propia vida. Quizás tienes una habilidad que podrías desarrollarla y ofrecer a los demás. O siempre tuviste en mente de algún emprendimiento, pues es el momento de invertir tu tiempo para desarrollarlo. Puedes hacerlo en tu tiempo libre o después del trabajo, y así lograr ingresos adicionales. Y con el tiempo se podría convertir en la fuente principal de tus ingresos. Siempre busca alternativas de ingresos y no dependas de una sola, porque es muy riesgoso y te quita libertad, además de no permitirte crecer financieramente y mantenerte atado a ciclo interminable de la carrera de la rata. 7. Acumular deudas innecesarias. Nunca gastes tu dinero antes de tenerlo. Thomas Jefferson. La deuda por sí mismo no es negativo. Es por ello que en general las empresas trabajan con deuda, ya que es una forma barata de apalancar su negocio y de obtener mayores ganancias. Sin embargo, para las personas que no son responsables con ella, es muy perjudicial. Las deudas o el mal uso de las tarjetas de crédito, si no son usados adecuadamente, te pueden llevar a la ruina financiera. Siempre que vas a contraer una deuda, fíjate principalmente en la tasa de interés, independientemente del plazo o el monto de la cuota a pagar, ya que ello representa el costo del dinero. De igual forma que cuando compras algún producto, primero preguntas su precio, pues el precio de la deuda es la tasa de interés. Ten cuidado con acumular muchas deudas, porque elevarás tu riesgo crediticio. Por lo tanto, las entidades financieras también te aumentarán la tasa a la cual te financian, y tus financiamientos serán cada vez más caros e incurrirás en mayores gastos financieros. El crédito te puede ayudar si lo usas sabiamente, por eso solo deberías comprar con tu tarjeta, siempre y cuando tengas el dinero para pagarlo, y si sacas un préstamo bancario, ese dinero debería ser solo para invertirlo y obtengas un retorno en el futuro, con el que puedas obtener ganancias y te permita, además, cubrir los intereses de tu financiamiento.
Aprende a usar el sistema bancario a tu favor. Si ya cuentas con deudas, es recomendable pagar primero la deuda con la mayor tasa de interés, aplicando el método de la avalancha, y así disminuyas tus gastos financieros gradualmente. 8. No cuidar tu salud financiera. Este hábito está relacionado con el hábito anterior, porque al disminuir tus deudas, mejorarás la salud de tus finanzas y tendrás un mejor historial crediticio, lo que te permitirá acceder a mejores tasas de interés y obtener mejores productos financieros. Respecto a la deuda, es recomendable que la cuota de pago mensual no supere el 30% de tus ingresos, para no poner en riesgo el cumplimiento de su pago, además de no afectar tus gastos básicos indispensables como alimentación, servicios y transporte. Mantener un buen récord crediticio te permitirá tener al alcance tasas de interés más competitivas y podrás obtener una hipoteca o crédito vehicular a un menor costo. Eso significa un gran ahorro en interés a largo plazo. Por ejemplo, veamos este caso. Digamos que vas a comprar una casa de $100,000 y pagarás el 10%, o sea $10,000 de inicial. La diferencia, el 90%, $90,000, lo financiarás a 20 años. En el primer caso, el banco te da el crédito hipotecario a una tasa del 10%. Entonces, haciendo los cálculos, al final del periodo terminarías pagando $90,000 del préstamo, más $118,400 aproximadamente, correspondiente a los intereses. Ahora, en el segundo caso, tenemos las mismas condiciones del crédito hipotecario, pero esta vez por ser un excelente cliente para el banco y mantener un buen récord crediticio, te da el crédito a una tasa del 7%. Entonces, haciendo nuevamente los cálculos, tendríamos que pagar a lo largo de los 20 años los $90,000 del crédito y $77,400 aproximadamente, correspondiente a los intereses. Finalmente, si hacemos la diferencia de las tasas, observamos que, por mejorar tan solo en 3% nuestra tasa de interés de nuestro crédito, hemos obtenido un ahorro en los intereses pagados de $41,000, y es una cifra para nada despreciable. Siempre recuerda el impacto de la reducción de la tasa de interés a largo plazo en tus finanzas. Es muy significativo. Nunca lo subestimes. 9. Comparación constante con otros. Otro mal hábito que tienen las personas es la necesidad de compararse constantemente. Esto es un gran error, ya que cada persona tiene su propio proceso de desarrollo, y tú debes enfocarte solo en el tuyo. Y además, este hábito puede hacerte gastar innecesariamente tu dinero en cosas que no necesitas, simplemente por impresionar a gente que quizás tampoco le importes. Cada día debes irte a dormir con la satisfacción de haber crecido un poco más que ayer, porque solo tú eres responsable de tu crecimiento diario. Eso es lo realmente importante. El compararte con personas ajenas a tu vida y que tienen circunstancias distintas, desgastarás tu energía que podrías usar para trabajar sobre tus propias metas. El pasado es importante para aprender de ello. Sin embargo, lo más importante es tu futuro, y aún más, lo es tu presente. Sobre todo lo que hagas diariamente, determinará hasta dónde puedes llegar y alcanzar tu éxito financiero. Enfócate y trabaja en lo que está a tu alcance, lo que está dentro de tu círculo de influencia, y empieza con lo más cercano, tú mismo. Fomenta tu mentalidad orientada a tu crecimiento personal y financiero, y evalúa los hábitos que realizas todos los días. Pregúntate si te llevarán al lugar donde quieres estar. Si no es así, toma acción y cambia. La mejora continua personal es muy importante. Tan solo mejorando un 1% cada día, podrías lograr grandes cambios en tu vida en muy poco tiempo. Aplica estas recomendaciones y notarás cambios en tu vida y cómo ves tu entorno. 10. Miedo al riesgo. Los ricos actúan a pesar del miedo. Los pobres dejan que el miedo los detenga. T. Harv Eker. Pienso que este hábito es el más difícil y uno de los más importantes. Por ello deberías evitar que te controle, si es que deseas realizar verdaderos cambios a tu vida financiera. Muchas personas seguramente verán este video, pero pocos empezarán a trabajar en sus hábitos, y así seguirá pasando sus días y su vida. Y nunca faltarán las excusas, diciendo, cuando tenga tiempo lo hago, más adelante lo reviso, esto no es para mí, o quizás dirán, no creo que me funcione a mí. Pues te tengo una noticia, nunca funcionará nada si antes no lo pones en práctica,
y nunca nadie alcanzó la cima de una montaña sin antes haber dado el primer paso. Asume riesgos calculados, y si no funciona, pues te quedará la enseñanza y la experiencia. Además, habrás reforzado tu actitud para tomar la iniciativa de mejorar tu situación actual. Las personas exitosas saben que vencer el miedo es el factor más importante para lograr algo, y no temen arriesgarse, porque saben que al asumirlos, también tienen la oportunidad de obtener grandes recompensas. La principal característica de las personas que lograron grandes riquezas es que constantemente, a lo largo de su vida, tomaron muchos riesgos y fracasaron seguramente en algunas cosas, pero también tuvieron mucho éxito en otras y siempre tuvieron el valor de seguir intentándolo hasta el final. Así que, controla tu miedo al riesgo de una buena vez. No dejes que te domine y paralice para actuar, porque eso puede limitar tus oportunidades financieras seriamente. Ahora que ya conoces estos hábitos, te invito a hacer un autoanálisis y veas cuáles son los hábitos en los que estás incurriendo y trabajes en ellos para mejorar tus finanzas. Recuerda que somos el resultado de nuestras acciones. El pasado ya no existe. Las lamentaciones se deben quedar atrás. Ahora es el momento de actuar, ya que solo tenemos el presente para cambiar nuestro futuro financiero. Si es necesario, te recomendaría que empieces trabajando un hábito a la vez y paso a paso vas haciendo los cambios que necesites. El solo hecho de iniciar con algo sencillo demostrará el valor que le das a tu vida, a tu desarrollo personal y a tu crecimiento financiero. Coméntanos tus ideas respecto al tema, también te dejo algunos videos recomendados y recuerda darle like y suscribirte. Gracias por tu tiempo invertido. Hasta la próxima.